¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes un excelente día y bienvenidos a este foro de EGADE Future Forums de EGADE Business School. Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes, junto con dos excelentes y grandes líderes de negocio, académicas, que son Sandra y Fabiola. Sandra Aragonés, ella es la primera presidenta, de hecho, del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, CONALOG. Sandra Aragonés estudió un MBA en finanzas en la Escuela de Negocios de San Pablo y también tiene una certificación por APIX en cadena de suministro, de tal manera que, pues con muchísima experiencia en todo el sector logístico, que es justamente el tema que nos atañe hoy en día. Y también nos acompaña, tengo un gusto de presentar a Fabiola Vázquez. Fabiola es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey y también profesora de EGADE Business School. Actualmente Fabiola está en una estancia postdoctoral en el MIT. Ella tiene también una amplia experiencia en temas de consultoría y académica, por supuesto, en los temas que vamos a comentar hoy, que nos atañe, que justamente es este asunto de cadena de suministro y logística y la relevancia que tiene en el mundo actual de los negocios. Creo que en los últimos meses, de repente todo el mundo ya sabe de lo que se trata una cadena de suministro o creen que saben de lo que se trata, porque justamente las noticias todo el tiempo se está hablando de supply chain, de cadenas de suministro, de logística, pues a partir de todo lo que hemos vivido desde la pandemia y pues ahora más recientemente también por el conflicto en Europa y otros temas relacionados. Entonces vamos a dar inicio a este panel. Espero que sea muy interesante, muy relevante para todos ustedes y cualquier cosa pues vamos a estar aquí comentando sobre estos importantes temas. Entonces voy a comenzar, vamos a abordar varios temas. Lo primero que me gustaría, digamos, preguntar, abordar con ustedes dos, con Sandra y con Fabiola, es el tema de que realmente hemos visto este interés que comentaba renovado a nivel mundial porque las empresas tengan una gestión más efectiva en sus cadenas de suministro. Todo esto, pues obviamente porque estamos viendo que las disrupciones que se pueden tener en cadenas de suministro pueden afectar muchísimo la operación de las empresas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la entrega de productos, servicios, en los tiempos y en las cantidades que los clientes que requieren. En este sentido, la primera cuestión que me gustaría comentar es cómo es que la adopción de nuevas tecnologías puede ayudar a las cadenas de suministro a que sean más resilientes y ágiles ante la tensión global que se vive, ¿no? O sea, cómo con la tecnología las cadenas pueden ser o pueden estar mejor preparadas para enfrentar estas disrupciones. Me gustaría empezar contigo, Sandra, si nos comentas de tu experiencia, cómo tú visualizas esta situación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? Es un honor para mí estar con ustedes y poder conversar, aunque sea un poco, porque estos temas nos dan para muchísimas horas, ¿no? Entonces, por lo menos verlo a alto nivel. Y en cuanto a temas de tecnología, ¿no? Yo creo que en la actualidad no podemos darnos el lujo de no estar ya inmersos en la tecnología, ¿no? Ha habido una serie de acontecimientos que nos ha llevado a realmente darnos cuenta de que se necesita la tecnología. ¿En qué nos ayuda? O sea, definitivamente en cuestiones de monitoreo, de visibilidad, de trazabilidad, de eficiencias,
de poder establecer también mejores way of working, de que realmente optimicemos costos. En todo lo que es supply, ¿no? Definitivamente siempre nos están exigiendo que seamos eficientes en costos. Y para eso puede ser la automatización, pues podemos utilizar Internet of Things a través de sensores, podemos utilizar diferentes software, por ejemplo, para un ruteo que realmente nos optimice el uso de combustible. Podemos estar hablando de machine learning, o sea, tecnología yo creo que actualmente es un must, no es un nice to have. Lo que sí tiene que haber mucha claridad es qué tecnología hace sentido según el nivel de madurez de cada una de las compañías o la industria en la que estemos, ¿no? O sea, tampoco se trata de implementar toda la tecnología habida por haber, porque a la larga también tengo que tener ciertas bases que me permitan seguir avanzando, ¿no? Entonces, con lo que pasó con pandemia, por ejemplo, o como lo mencionabas, relacionado con los conflictos que estamos viendo actualmente, ¿no? O sea, el cierre de los puertos, pues nos lleva a tener que replantearnos el cómo ejecutamos y el cómo traemos o bien abastecemos la manufactura, la distribución hacia nuestros clientes. Y eso lo logramos y tenemos que ser muy ágiles a través de apalancarnos de lo que es la tecnología actual, ¿no? Entonces, creo que en eso ayuda, ¿no? O sea, ayuda desde esos modelos en los cuales uno planeaba a lo largo del tiempo y tardaba uno en tomar decisiones, es que ahorita ya no nos lo permiten, o sea, ahorita nos cierran la carretera México-Toluca y tengo que tomar una decisión, porque a lo mejor no voy a poder entregarle al cliente, entonces tengo o que cambiar el ruteo y eso lo voy a ver con telemetría, o tengo que establecer canales de comunicación con mis clientes que sean más eficientes. Entonces, eso es lo que creo que definitivamente se ve, llamémosle de forma muy palpable, el cómo la tecnología puede ayudar a eficientar, a ser más ágiles y definitivamente más resilientes ante la situación que constantemente nos estamos enfrentando, ¿no? Eso sería Totalmente. mi nivel. Totalmente, Sandra. Sí, justamente estás dando pie para entrar en esta parte muy interesante de tecnologías específicas que sobre todo adoptan diferentes empresas para precisamente manejar y tener una mayor visibilidad dentro de toda la cadena de suministro. Ya mencionabas algunas de esas tecnologías y quería preguntarle un poco a Fabiola. ¿Tú cómo ves, Fabiola? Pues toda la parte de adopción de estas nuevas tecnologías, analítica de datos, inteligencia artificial, cómputo en la nube, ya mencionaba Sandra, machine learning, automatización. Finalmente, todo está englobado dentro de una gran estrategia que se conoce como digitalización de la cadena de suministro. Pero la pregunta es cómo estas tecnologías realmente están potenciando la digitalización y qué significa en últimas instancias digitalizar una cadena de suministro para hacerla eso más resiliente, más eficiente y que pueda enfrentar mejor todos los cambios que ya estamos comentando. Totalmente. Igual que como comenta Sandra, muchas gracias por la invitación antes que nada. Y bueno, totalmente con lo que, en línea con lo que comentas, Eric, la automatización en la cadena de suministros ya no es o no debería ser un deseo, sino una parte de la agenda para poder acelerar la cadena de una manera eficiente y a un menor costo. En la industria existen diferentes soluciones como Vocolex, por ejemplo, que si bien ha facilitado la tarea en los centros de distribución, también es cierto que se requiere insertar aún con mayor fuerza esta ciencia de datos a lo largo de toda la cadena, no solamente al final, por ejemplo, que es donde más impulso tiene de cara al cliente, para que haya realmente una transformación, así como otras áreas. No podemos hablar de digitalizar solamente la cadena de suministros sin que no esté facilitada, por ejemplo, el frente comercial. Y justamente en este tema, actualmente en MIT se están desarrollando algoritmos de machine learning, por ejemplo, para predecir la probabilidad de falta de existencias en tiendas y almacenes, y otras líneas de investigación también para reducir el inventario fantasma en tiendas, es decir, que ya tienes disponible, pero que por alguna razón no está rotando. En relación a esto, justamente hay una encuesta que se realizó a inicios de este año a diferentes C-level y directivos de cadena de suministros a nivel global, y el 21% de ellos declara tener como prioridad justamente invertir en esfuerzos de analítica de cadena de suministros, y un 19% de ellos estar interesados en hacer un upskilling de capacidades digitales para su equipo de logística y cadena de suministros. Esto es muy importante. Si tenemos la tecnología, pero el talento no está listo para utilizarla, el resultado pues tendrá mermas. Y bueno, también es importante que no podemos hablar de transformación de la cadena de suministros
sin hablar justamente de esa digitalización o ciencia de datos en toda la compañía, muy importante. Y pues para que estos esfuerzos realmente tengan beneficios, deben estar soportados por una estrategia totalmente holística. Totalmente, Fabiola. Sí, no, muchísimas situaciones son las que se ponen en juego cuando hablamos de digitalizar la cadena. Creo que es muy importante lo que mencionas, que realmente visualicemos a la cadena de punta a punta, end-to-end, como se dice el término en inglés, y no solamente basta con digitalizar o automatizar una parte de la cadena, porque al final es una cadena, o sea, en el sentido de que hay una serie de eslabones en donde cualquiera de esos eslabones, si no funciona de manera óptima y adecuada, o no se tiene visibilidad sobre un cierto eslabón o un nodo de la cadena, pues puede causar una tremenda disrupción a lo largo de toda la cadena, ¿no? O sea, ese efecto dominó que vemos muchas veces en cadenas de suministro ocurre precisamente por eso. Quizás se tiene controlada una parte de la cadena, o al menos la que la empresa considera que es la parte más importante de su cadena, pero justamente falla la cadena en donde menos tienen pensado que puede fallar, que es un atraso en un puerto, un bloqueo en una terminal, que ya vimos el ejemplo el año pasado de lo que ocurrió con el canal de Suez, que un barco estuvo 10 días ahí atorado y al final creo que las estimaciones de pérdidas por cadena de suministro fueron cercanas a $1,000 millones, o sea, una barbaridad. Entonces es un tema súper importante. Hablando de digitalización, también creo que es importante mencionar todas estas nuevas herramientas de cómputo avanzado, por ejemplo, de simulación, en donde una empresa puede realmente visualizar a través de una réplica digital partes de su cadena de suministro y testear o probar qué pasa si de repente la cadena sufre precisamente una disrupción en un nodo o en una sección de la cadena. Y de esa manera poder establecer estrategias, como ya mencionaban ustedes, de reruteo o de visibilidad de inventarios que se pueden tener en un cierto centro de distribución. Muy interesante todos estos temas. Me gustaría moverme hacia el siguiente punto que creo que es muy importante, también relacionado con esto de la tecnología, pero hablando más en particular de lo que es la logística para las cadenas de suministro. O sea, se habla mucho de la ventaja competitiva que confiere a las empresas tener una logística moderna que incorpore las mejores prácticas a nivel internacional. Pero a mí me gustaría de manera más específica que nos pudieran comentar cómo es que la logística y sus procesos realmente aportan valor a las empresas y al mercado. De alguna manera, cómo es que la logística hace que las cadenas de suministro y las empresas se mantengan relevantes para alcanzar los objetivos del negocio. ¿Y cuáles son esas dimensiones de propuestas de valor de la logística? Sandra, si puedes abrir con esta siguiente pregunta, por favor. Claro, y no es porque esté inmersa en el mundo de la logística, ¿no? A mí me apasiona. Pero yo creo que, por ejemplo, hubo una evolución en el concepto de lo que se veía como los responsables en supply, ¿no? Antes nos veían como un centro de costos, ¿no? Como un mal necesario, como, bueno, pues hay que manufacturar, hay que entregar. Ahorita yo estoy convencida de que somos un valor diferencial. ¿Por qué? Porque logramos, uno, o sea, los clientes actualmente han cambiado, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones no están dispuestas a esperar semanas, días para recibir algo. Entonces, a través de una entrega mucho más ágil, que incluso es en horas, y eso a través de una optimización logística, podemos dar una mejor experiencia al comprador. Entonces, si la experiencia cambia, por lo tanto, los ingresos van a subir. Ya no estoy hablando únicamente de los costos, sino el potencial de ingresos que puedo tener. También pueden ser cuestiones como diferenciales, ¿no? O sea, si yo tengo una gama de opciones que le puedo dar al cliente, donde tal vez no solamente te lo entrego, sino también te lo llevo a algún lugar donde tú lo puedas recoger, que es un click and collect, como lo hemos visto en muchas compañías, ¿no? Como también puede ser, te lo dejo en un locker, como algunas plataformas de e-commerce lo utilizan, como puede ser también entrégame en ciertos horarios. Esos son servicios que se ofrecen y es a través de una optimización logística, ¿no? El que uno pueda ir a cualquier establecimiento, y ahorita Fabi lo mencionaba muy bien, o sea, el poder tener el inventario correcto en el momento correcto, creo que eso siempre nos lo están diciendo a todos los ingenieros y a los que nos dedicamos en esto, pero a la larga sí es una ciencia, ¿no? Entonces, y es venta perdida.
Entonces, a través de asegurar que tenemos el inventario correcto, y ahorita en un mundo tan complejo donde cada quien quiere productos diferentes, yo quiero la blusa negra, pero tal vez otra persona la quiere rosa y otra persona la quiere de otra talla. Entonces, esa diversificación del portafolio hace que la cadena sea más compleja y el poder gestionarlo y poder decir, mira, tienes todas estas gamas, ¿no? Y a lo mejor te la puedo entregar de diferentes formas, hace que la experiencia también sea diferente y por lo tanto se potencialicen los ingresos, ¿no? Creo que de igual forma va vinculado incluso con el valor de marca. O sea, existen muchas situaciones donde le voy a llamar errores o malas decisiones, o como lo mencionabas, Eric, de algo falló, eso le impacta a la marca en sí, ¿no? O sea, el darle una mala experiencia, el tener malas prácticas, va a hacer que nuestro valor de nuestra compañía se merme y eso tiene que ver totalmente con supply. Entonces, algunos de estos ejemplos creo que reafirman el hecho de que actualmente creo que las compañías que son líderes en los sectores en los que estén son compañías que han apostado por optimizar su cadena de suministro, por tener operaciones logísticas mucho más eficientes, por meter la tecnología correcta, por asegurar que tienen las mejores prácticas y eso sí les da un valor diferencial porque somos más rápidos, menos costosos, eso se transfiere al cliente, puede comprar productos más económicos, puedes también tener otro tipo de experiencia porque no solamente es costo y tiempo, ¿no? Sino también el cómo te entrego, porque si te llega un producto en un empaque golpeado, probablemente también desde ahí la experiencia está, y eso es supply, ¿no? Entonces creo que también la pandemia vino a demostrar un poco la importancia de estas áreas y de estos responsables. O sea, cierran fronteras, no había, llamémosle, tiendas abiertas, ¿no? O sea, empieza el boom del e-commerce. Entonces, eso que hizo que también los logísticos, los de distribución, los de manufactura, tuvieran que hacer magia para poder cumplir con esas órdenes que existían y poder llegar a diferentes puntos donde estaban los clientes. Y eso vino a traer también, creo yo, una nueva evolución en muchas prácticas, ¿no? En distribución, en ruteo, en transporte, y tiene que ver también con temas que probablemente abordaremos de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que estos pueden ser ejemplos muy alto nivel de que cómo la cadena de suministro y todas estas áreas pueden dar un valor diferencial. Y solo para cerrar, ¿no? Recuerdo muy bien en mis tiempos pasados como consultora, que uno de mis clientes tenía una frase que se me quedó muy marcada, ¿no? Que es, para hacer dinero o tienes que saber comprar muy bien o tienes que saber vender muy bien. Entonces, para comprar muy bien es supply, ¿no? O sea, y ahí entra el cómo compro, cómo hago las negociaciones, cómo optimizo, etcétera. Y en el vender, involucra definitivamente cómo optimizo para que realmente sea lo más competitivo. Entonces, en ambos rubros está totalmente inmersa, todo lo que es supply. ¿Vale? Totalmente, Sandra. No, muchísimas gracias. Claro que es muy importante estas verticales o propuestas de valor que tiene la logística. Y justamente relacionado con esto, hemos visto cada vez más esta misma tendencia que tú ya mencionabas, pero que se ha venido llamando todo lo que tiene que ver con el servicio o la logística omnicanal, que es parte de esa propuesta de valor de las empresas y que justamente utilizan la logística como palanca para poder entregar productos a los clientes en diferentes formatos, en diferentes momentos, pero al final, pues la logística tiene una situación compleja porque obviamente pues es mucha la información que se tiene, son muchas las regiones que tienen que cubrir muchas veces las empresas y en ese sentido, pues estas tendencias afectan a las empresas y su estructura o su configuración, o mejor dicho, su reconfiguración para precisamente atender estas tendencias. Fabiola, en este sentido, si nos puedes comentar sobre tu experiencia, ¿cómo crees que efectivamente estas tendencias omnicanalidad, sobre todo en la parte de última milla, han adoptado empresas y cómo han afectado pues la estrategia final de las empresas para seguir siendo relevantes en el mercado? Con gusto. Mira, la omnicanalidad desde el punto de vista comercial ya es algo que los clientes esperan, ¿no? El poder comprar en línea, pero devolver en tienda, recoger en Click and Collect o en Pick Up in Store, o como lo mencionaba Sandra, tener nuevas alternativas como Pasillo Infinito o Locker Hubs, ya es una necesidad que se da por sentada desde un punto de vista comercial. Ahora, desde el punto de vista operativo, esta gran variedad de formas y canales de entrega, pues,
someten a la cadena de suministros a diferentes presiones, ¿no? Y esto va tomado de la mano de la expectativa que se ha generado en el cliente de entregas en el mismo día, ¿no? De hecho, parte de la propuesta de valor de algunas compañías justamente es, te entregamos el mismo día, o si lo tenemos en la tienda en 4 horas, puedes pasar a recogerlo. Pero esto, pues en contraparte, requiere una mejor planeación desde el punto de vista de cadena de suministros y una perfecta alineación entre los diferentes eslabones. Otro reto que también en mi realidad en industria me tocó vivir es una alta rotación de personal y de la gente de logística, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esos perfiles que pueden atender muy bien cualquier canal comienzan a escasearse y por otro lado, pues se ha encarecido la mano de obra, ¿no? Era un parte de los retos que teníamos recientemente en el P&L, ¿no? Que los especialistas en cadena de suministro, sobre todo para temas logísticos, tenían pues tabuladores más altos, ¿no? Entonces, para ser omnicanal, ineludiblemente se requiere que la empresa realice importantes esfuerzos de consolidación de sus datos. De hecho, un autor muy poderoso en omnicanalidad que es Chen, justamente en este año publica que una de las cosas que más valora el cliente hoy día para una compra en e-commerce es la facilidad en la entrega, ¿no? Y cómo la ven digamos, hecha tangible a través de entregas inmediatas, por supuesto, de last mile delivery, que ha crecido de manera importante, ¿no? Y por supuesto, con el auge de la economía bajo demanda y los niveles de servicio que cada vez los clientes nos exigen más a las compañías, pues las empresas se apresuran a proporcionar estos plazos de entrega más cortos, ¿no? La norma hoy día es, pues, al menos en 48 horas, ¿no? Sobre todo en áreas densamente urbanizadas como la Ciudad de México. Pero al mismo tiempo, la última milla de entrega es la más cara dentro de una cadena de suministros, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, desde un punto de vista ambiental, Eric, es importante mencionar que esa entrega tan rápida tiene en contraparte un incremento en las emisiones de CO2 y, bueno, por supuesto, impactos ambientales importantes, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de cómo estamos sobrellevando, ¿no? Esta operación omnicanal y el comercio electrónico de cara a las comunidades en las que se lleva a cabo y el ambiente. Claro, Fabiola, no, muy importante lo que nos mencionas. En ese sentido, Sandra, si nos puedes complementar dentro de tu experiencia, perdón, desde tu experiencia como presidenta de Conalog, todas estas estrategias que estaba mencionando Fabiola, ¿tú cómo lo ves en México? Es decir, en México realmente las empresas están montadas en la ola de la omnicanalidad, de las estrategias de última milla, de mejores prácticas internacionales, porque a veces todo esto lo vemos como desde fuera, ¿no? Las tendencias que hay en logística global o la tecnificación que ya hablábamos al principio del panel, que se tiene en otros países como Estados Unidos, Europa o en Asia. Pero tú cómo lo ves ya aterrizado más a México, a su mercado, a sus empresas. Claro, y hace muy poco, de hecho, lanzamos en Conalog, junto con GC1 y una firma de consultoría, Álvarez Marcelo, un estudio sobre cómo estábamos en México en relación a supply y prácticas, ¿no? Y lo que sí vimos está muy claro que las grandes compañías, las multinacionales, las transnacionales, tienen muy claro su estrategia y cuál es el roadmap digital a seguir, ¿no? Y todos estos temas forman parte de su ADN, o sea, cuestiones de cómo implemento la tecnología, cómo voy más allá, cómo innovo. Pero las medianas y pequeñas empresas en México se veía la diferencia muy fuerte en cuanto al, tal vez sí quiero ir hacia allá, ¿no? Pero no necesariamente sé el cómo. Sí vemos un gap importante, y lo mencionaba ahorita muy bien Fabi, relacionado con talento, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? A que no necesariamente tengo que ser el experto técnico, pero tengo que saber de cuestiones analíticas, de cuestiones de que tome decisiones con hechos, con datos para poder realmente ser más eficiente. Vimos también que, por ejemplo, las inversiones que se están haciendo en México van mucho más enfocadas a cuestiones de voy a hacer más eficiente mi operación, hacia allá voy, que a cuestiones a lo mejor de disrupciones tecnológicas. Y hay otro tema en inversión muy importante en México, son temas de seguridad, ¿no? Entonces, eso lo que hace también es tengo que estarme focalizando en cuestiones importantes, pero que me permitan seguir operando.
Entonces, sí creo que hay dos, le voy a llamar como dos grandes universos, por simplificarlo, pero de igual forma es matricial, porque hay industrias, queda muy claro, que tienen un nivel de digitalización, de adopción de mejores prácticas, que son líderes, ¿no? Como puede ser la industria automotriz, como puede ser la aeroespacial, como pueden ser estos clústeres, que son muy fuertes en México y que son líderes. Pero no necesariamente tenemos ese mismo nivel de madurez digital o de best practice en otro tipo de industrias, ¿no? Creo que ahí también existen áreas de oportunidad en compartir, o sea, lo que hacemos, por ejemplo, en CONALOC es justamente fomentar esos foros para que esos líderes, esas grandes compañías compartan ese conocimiento a grandes, medianas y pequeñas empresas de diferentes industrias y exista ese intercambio de experiencias, de conocimientos, ¿no? Entonces, creo que en México sí tenemos también áreas de oportunidad relacionadas con infraestructura. Al no tener la infraestructura, incluso lo vemos, el Banco Mundial saca cada 2 años el LDP, que es el Logistic Performance Index, que creo que dije mal las siglas, pero es el indicador que nos permite saber cómo nos comparamos contra otros países, ¿no? México, cada vez que ha sacado en los últimos años el Banco Mundial este indicador, ha ido cada vez bajando. Entonces, esto nos habla también de que estamos perdiendo cierta competitividad en cuestión. Somos muy buenos, o sea, sí tenemos el talento, sí tenemos buenas prácticas, sí existe la oportunidad, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir evolucionando a esas mejores prácticas para cuestiones como ese índice que nos compara a nivel global en cuanto a eficiencia logística. Creo que todavía nos queda muy claro que tenemos que seguir profundizando y poder seguir mejorando. Muy importante lo que comenta Sandra. Sandra, aprovechando justamente que estabas tocando lo del estudio que hicieron y de cuál es la diferencia entre empresas pues, globales, grandes, que operan en nuestro país, comparado con las pymes, que efectivamente pues ahí hay un área de oportunidad muy fuerte, ¿no? Y ya lo comentaba Fabiola, es decir, la cadena de suministro y la logística especialmente, pues siempre se asocia con una parte de la operación empresarial que no es necesariamente la más amigable con el medio ambiente, ¿no? Desde la manufactura, el transporte, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez tenemos, y desde hace muchos años, yo creo que clientes y consumidores más conscientes de la parte ecológica, ¿no? Entonces, una pregunta es en México, ¿qué tanto las empresas están, digamos, adoptando tecnologías o estrategias verdes más amigables con el medio ambiente? ¿Qué tanto las empresas están empezando a, de alguna manera, entrar en este ciclo de la economía circular que llamamos, ¿no? Para reciclar, para utilizar, digamos, tecnologías más verdes en la parte de combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cuál sea tu perspectiva, Sandra, sobre este tema, que creo que es algo muy importante también dentro del espectro de las cadenas, ¿no? En temas de sustentabilidad, por ejemplo, lo que nos arrojó el estudio, ¿no? Es, a nivel general, estamos años luz, ¿no? O sea, creo que sí existen esfuerzos, ¿no? O sea, sí existen líderes en México que están tratando de impulsar, pero lo cierto es que en el estudio sale que no es uno de los principales rubros en los cuales las compañías están invirtiendo. Y eso sí creo que nos juega en contra, ¿no? Porque los temas de sustentabilidad pueden traer ahorros muy interesantes, o sea, puedo ser más eficiente utilizando menos empaque, puedo ser más eficiente utilizando menos combustible. Entonces, creo que existe, le voy a llamar un cierto paradigma, ¿no? De que primero tengo que ser eficiente en mi operación antes de que hablemos de temas de sustentabilidad, cuando pudieran ser dos temas que van muy de la mano. Y sustentabilidad más cuestiones digitales se vuelve un potencializador muy fuerte desde la perspectiva de eficiencias, de cómo me percibe el consumidor, de cómo puedo llegar a otros mercados, etcétera. Pero lo cierto es que en el estudio, desgraciadamente, sí sale que sí está considerado en la agenda. O sea, sí es algo que traen los líderes a nivel nacional, pero no necesariamente es algo que esté en ejecución en el corto plazo, ¿me explico? Y creo que ahí es donde asociaciones como CONALOC, ¿no? Consumidores, la academia, tenemos que hacer también un poco más de empuje
para innovar, para generar sinergias, para encontrar alternativas donde la industria más la academia, más las asociaciones, podamos generar alternativas que sean eficientes en costos, porque yo creo que ese es el primer corte, ¿no? O sea, no me voy por una iniciativa sustentable porque la inversión tal vez es muy alta y el payback no lo estoy viendo, y que realmente podamos ir impulsando a que se sigan implementando iniciativas de sustentabilidad, más allá de las que a lo mejor son muy típicas, ¿no? Voy a hacer un poco más eficiente mis plantas y voy a tratar de reducir el consumo. Pero el reducir el consumo no implica que esté viendo energías limpias, ¿no? Y hay compañías que ya lo están haciendo, o sea, todos los techos de los centros de distribución plagados de paneles solares para tratar de migrar a energías limpias, pero aún creo que nos falta un poco más en México poder ir hacia temas de sustentabilidad. Totalmente, creo que es una asignatura pendiente y es algo que tenemos que empezar a discutir mucho más, como dices tú, entre la empresa, la academia y pues obviamente todos los consejos profesionales, ¿no? Que precisamente impulsan las mejores prácticas. En ese sentido, Fabiola, ¿cuál sería una perspectiva, digamos, un poco más global, internacional? ¿Cuáles son esas prácticas o tecnologías? Ya mencionaba Sandra ese tema de los paneles solares, pero en un espectro un poco más amplio y desde tu experiencia, justo ahora que estás en esta estancia postdoctoral en Estados Unidos, ¿qué se está discutiendo allá? ¿Qué cosas nosotros podríamos adoptar en las empresas que pudieran ayudarnos a tener cadenas, pues eso, más verdes, con mayor o con menos impacto más bien en temas medioambientales? Por favor, Fabiola. Con gusto. Mira, de entrada quisiera compartir que México no está en el ranking de los países que más, irónicamente, ¿no? De los que más CO2 generan, porque pues se rankean desde un punto de vista muy relativo y pues está asociado con el tamaño de la población. Claramente países como China, Rusia, Estados Unidos e India encabezan la lista, ¿no? Sin embargo, es claro a todas luces que hoy día en nuestro país no hay acciones contundentes realizadas al respecto, ¿no? No hay una legislación formal, no existen estímulos para las empresas que han demostrado o que tienen iniciativas para un compromiso medioambiental. Entonces, pues dada la falta de estímulos, dada la no claridad de un beneficio, pues pareciera más estar asociado a la iniciativa propia de las compañías y empresas multinacionales que ya están enfrentando regulaciones en países, por ejemplo, en Europa o en el caso de Estados Unidos, que también están comenzando a legislar con mucha contundencia al respecto, son quienes están empezando a dar esos primeros pasos en México, ¿no? Me parece relevante mencionar que ahora mismo, en este momento que estamos nosotros presentando esta conferencia, está ocurriendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la famosa COP27 en Egipto. Y justamente una de las expectativas de estas conferencias es que los países definan más acciones para incentivar tecnologías verdes y desalentar combustibles fósiles, ¿no? Irónicamente, en nuestro país estamos hablando de una refinería, ¿no? Y bueno, la simplificación de regulaciones es otra de los objetivos que se buscan, la aceleración y el escalamiento de marcos políticos para acelerar esta descarbonización de las cadenas de suministros, ¿no? Me gustaría compartir un poco del fragmento que se presentó en la apertura de este COP27 y que dice así, se proyecta que las emisiones bajo las políticas actuales en el mundo sean de 25 billones de toneladas de CO2 más altas de lo que se requiere para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. O sea, ya sabemos que se va a calentar 1.5 grados centígrados, pero estamos excedidos 25 billones con respecto a cómo se ve en este mundo, ¿no? En este momento el mundo, perdón. En ese sentido, los gobiernos deben elevar sus ambiciones y promulgar cambios de política para cerrar esta brecha. De lo contrario, nos enfrentamos a una amenaza significativa para la existencia de la vida humana y naturaleza. Es lo que se declara en esta apertura del COP27. Y es que justo, ¿no? Es esencial para poder llevarlo a cabo, primero, que se destinen fondos para la investigación y desarrollo, ¿no? El ser sustentable o el ser amigable con el ambiente, pues son frases pues hasta un poco rebuscadas, ¿no? Pero ¿cómo es que lo voy a llevar a la acción, ¿no? Tal vez, y con los datos que presentaba Sandra y el CONALOC, pues es que tal vez las empresas ni siquiera saben por dónde comenzar, ¿no? Y bueno, justamente, nuevamente, la capacitación, el entrenamiento de la fuerza laboral surge como una de las grandes temáticas en el centro de investigación en el que ahora estoy.
pero al mismo tiempo una gran concientización de la población. Si la población no demanda productos sustentables y toma decisiones mucho más inteligentes desde un punto de vista ambiental, las empresas siguen produciendo lo que la población les demanda, ¿no? Qué ironía, ¿no? Que pedimos con entrega en Last Mile Delivery, que es una de las que más contaminan, platos desechables eco-friendly, ¿no? O tenis hechos con plásticos reciclados, ¿no? Esto es totalmente una aberración, una contrariedad, ¿no? Y más irónico aún que estamos a unos días del Buen Fin y estamos ansiosos de comprar ropa, ¿no? Cuando justamente la textil es una de las industrias que sabemos que más contaminan. Entonces, yo pienso, Ari, que antes de hablar de una inserción de tecnologías a las empresas, yo propondría abrir una agenda en México desde un punto de vista legislativo y de estímulos económicos para que las empresas estén dispuestas a abrir esa conversación cuando claramente ni siquiera saben o sabemos por dónde comenzar. Creo que tenemos como país y como políticas públicas, pues hay temas pendientes muy importantes, porque como tú decías, muchas veces son iniciativas a nivel individual de cada empresa por buscar ser más eficientes, con menos impacto al medio ambiente, pero si no hay una regulación que marque toda la estructura, como ya decía Sandra, el tema de la infraestructura logística de México que requiere mejorar, ¿no? Porque al final las empresas operan sobre esa infraestructura y sobre regulaciones que están marcadas por el gobierno y por las entidades federativas, ¿no? Entonces, claro que es un tema ahí muy, muy importante. Yo creo que México, de hecho, está en un momento histórico muy, muy favorable porque precisamente a partir de una mayor discusión sobre todos los elementos que ya mencionabas, Fabiola, que se discuten ahora en Egipto, ¿no? Pues efectivamente hay una idea de reconfigurar a las cadenas globales y ahí México puede salir favorecido, ¿no? O sea, de tener este fenómeno de nearshoring, ¿no? Que es atraer las cadenas y hacerlas cada vez más cortas precisamente para hacerlas con menor impacto ambiental, también que tengan mayor capacidad de resiliencia ante disrupciones, incluso países como China, ¿no? De repente con la idea de bajar sus emisiones de gas carbono y poder cumplir con los acuerdos de la COP, pues de repente lo que hace es cerrar fábricas, ¿no? Durante 10 días. Y cada vez que cierra una fábrica en China, pues evidentemente todas las cadenas de suministro en el mundo se pueden a temblar, ¿no? Entonces creo que ahí puede haber una oportunidad interesante para nuestro país. Pues me gustaría que pudiéramos ir ya cerrando este panel con algunas conclusiones finales sobre todos los temas que hemos abordado. Sandra, si nos puedes compartir, por favor, ¿cuál sería tu gran conclusión de los temas que hemos estado manejando hoy en día? Por favor, Sandra, adelante. Yo creo que me llevaría 3 puntos después de haberlos escuchado, ¿no? El primero es cuestiones digitales, ¿no? Es algo que ya está hoy, o sea, definitivamente una agenda de transformación digital bien establecida, creo que puede dar un valor diferencial porque todo lo que es supply forma parte de los valores diferenciales de una compañía. El segundo tema serían temas de sustentabilidad, pero creo que coincido totalmente con ustedes de que tiene que ser, le voy a llamar una sinergia, ¿no? Entre todos los players que tenemos que estar involucrados, ¿no? La industria, el gobierno, pues, la academia, asociaciones. No podemos seguir con esfuerzos aislados, sino que tiene que ser realmente una sinergia que nos permita avanzar en temas de sustentabilidad. Pero en ese tema creo que Fabi mencionó algo que es para mí fundamental. Tiene que haber un cambio desde la perspectiva del consumidor, ¿no? O sea, sí, por más esfuerzo que exista en esta sinergia, mientras nosotros mismos, y por ejemplo, dentro del e-commerce, ¿no? Que es un área donde estoy involucrada, veámoslo nosotros, o sea, ¿cuántos de nosotros no pedimos una vez y luego nos acordamos, uy, no pedí esto, ¿no? Y volvemos a generar otro pedido ese mismo día o al día siguiente? Eso significa que llevo 2 paquetes enviándolos, ¿no? Hacia los diferentes compradores. Cuando si yo mismo tuviera, le voy a llamar el hábito de planificar una compra que pareciera muy poco impacto, y Fabiola lo mencionó muy bien con el ejemplo que dio, ¿no? Eso sí puede hacer grandes diferencias. Entonces sí creo que, aunque parezca trillado, los consumidores y los cambios que cada uno de nosotros hagamos va a obligar, o sea, las revoluciones han empezado justamente, o esas transformaciones, porque existe una necesidad en el mercado. No es necesariamente porque la industria lo esté empujando, ¿me explico?
Y el tercer punto serían temas de talento, ¿no? O sea, lo mencionaban. Creo que definitivamente para poder ir en temas digitales y en temas sustentables, necesitamos que los responsables hablen ese idioma, que los líderes dominen ese tipo de cuestiones, porque Machine Learning está muy en boga, pero si yo no soy un líder, soy un director, no sé en qué consiste, cómo aplicarlo, va a ser muy difícil que yo baje el lineamiento en mi organización. Entonces, sí creo que el talento es fundamental que domine estos dos temas, porque si no, de verdad, se queda en un PowerPoint maravilloso, donde decimos, va hacia allá y esto es nuestra transformación digital o estas son nuestras iniciativas sustentables. Pero si el talento no sabe cómo implementarlas y cómo realmente optimizarlas, creo que se queda en buenos deseos, ¿no? Esos serían los tres temas principales. Para concluir, ¿no? También agradecer muchísimo el espacio, ¿no? O sea, cuentan conmigo, con Conaloc, para cualquier tipo de alternativa, que este foro nos permita generar una sinergia, ¿no? Que realmente permita generar innovación en conjunto, y que podamos ir generando ese granito para esa agenda que pudiera ir transformando o aportando a una nueva evolución dentro de las prácticas de supply en México. Les agradezco muchísimo el espacio, así que pues, y estamos en contacto, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Al contrario, nosotros somos los agradecidos y muchísimas gracias por la participación. Creo que tu experiencia y tus comentarios aportan mucho a la discusión, como tú muy bien dices, que se necesita tener en países como México y si queremos seguir siendo, pues eso, ¿no? Un país potencia, ¿no? En temas logísticos, exportaciones, importaciones, manufactura, pues todos estos temas son muy importantes de revisar. Muchísimas gracias, Sandra, y esperamos seguir contando con tu participación en el futuro aquí en EGADE. Fabiola, por favor, si nos brindas algunas palabras de cierre, algunas conclusiones sobre lo que hemos estado discutiendo, por favor. Claro. Lo primero que yo veo, Eric, es la necesidad de una profesionalización en este tema. Dicen que el conocimiento da poder, pero el conocimiento en realidad da gran responsabilidad. Y nuestra audiencia, quien compartió con nosotros este día, pues tienen gran responsabilidad. Son líderes en sus respectivas empresas, industrias. Entonces, mi primera invitación es a que ellos, antes que nadie, sigan profesionalizándose en torno a cadena de suministro, digitalización, analíticos y muy importante, circularidad de la cadena de suministros y economías verdes. En tanto nosotros como líderes echemos a andar la conversación en el país, podremos entonces exigir al gobierno tomar acciones. El segundo punto es inviertan. Viene un momento muy fuerte de recesión, Eric, es algo que ya sabemos que está ocurriendo. Sería el peor error que ustedes pudieran cometer como líderes de tener inversiones en analítica, en digitalización, en automatización. Al contrario, es el momento de hacerlo para poder mantener su competitividad en el mercado. Sé que ahora mismo en las compañías está ocurriendo este proceso de elaboración de presupuestos y es donde estamos, ¿no? En la lucha desgarradora contra los CFOs, pues para que abran la cartera. Entonces yo les diría, no tengan miedo, aviéntense porque de verdad lo necesitamos y es un muy buen momento. Justamente en relación con lo que decías, Eric, se están tomando decisiones para saber si las cadenas de suministro tienen que ser onshore, offshore, ¿no? Y pareciera que la decisión tiende a que se vuelvan a centralizar o a consolidar en menos eslabones, en menos puntos de fabricación y de entrega, y México es una alternativa muy sexy para la industria a nivel mundial. Entonces, si nosotros demostramos competitividad, creo que podemos estar en los reflectores. Y por último, mantenerse actualizados no solamente en lo que está ocurriendo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Creo que los resultados de esta COP27 también llegan en un momento coyuntural muy importante, de grandes cambios, de pospandemia, de recesión económica, del paso de una pandemia. Entonces también es importante que no pierdan de vista esto que está ocurriendo en el mundo, porque más pronto que tarde vamos a estar viendo estos efectos. Y pues nuevamente agradecer la invitación y pues ponerme a las órdenes de la audiencia en los diferentes medios tanto de GADE como LinkedIn, ya compartiremos nuestros datos
y pues sigamos en contacto. La conversación definitivamente no acaba el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Efectivamente, hay mucho que andar y mucho que seguir caminando en temas de logística y cadena de suministro. Espero que nuestra audiencia pues tenga un poquito más de claridad sobre todos estos temas a partir de las aportaciones que han tenido. Fabiola, Sandra, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, seguimos a sus órdenes, por supuesto, y apoyando todos los temas industriales en nuestro país para que precisamente esta discusión finalmente se traduzca en acciones concretas que las empresas puedan ir adoptando y que mejoren la competitividad de México, ¿no? Muchísimas gracias y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias por este espacio. Retador. Inspirador. Amplía tu visión. Te abre la mente. EGADE MBA, una experiencia de vida que te transforma como persona, como profesional y como líder en un entorno global. Me gusta el balance entre el conocimiento y la experiencia práctica, siempre con foco en la innovación y en la transformación en el mundo de los negocios. Intégrate a una comunidad de líderes académicos y alumnos de más de 30 países. Tengo un entendimiento mucho más profundo del mundo de los negocios al poder compartir y aprender de profesores y alumnos. Conecta con alumnos y profesionales de universidades líderes en el mundo. Hacer el MBA es una gran oportunidad para ampliar tu networking con gente de todo el mundo que tiene un gran impacto en tu carrera. Impulsa el crecimiento de tu carrera profesional en la institución más globalizada de América Latina. Obtuve mi doble grado con EGADE y una universidad en el extranjero. Para mí es muy importante porque esto me abre un mundo de oportunidades. Acelera tus oportunidades de crecimiento y descubre todo tu potencial como líder. EGADE Business School. Minds Igniting Change.